grupo teicoico que sí llega. Y las proteínas están en la bicapa de fosfolípido. La bicapa de fosfolípido. Ujú. En cambio, en la gram negativa, la Ujú, diferencia es de que va a tener dos bicapas de fosfolípidos. Ujú. ujú, Y su capa de peptidoglicano es más delgada. ujú. Este peptidoglicano es el que se tiñe cuando usan tinción de gram. Entonces el gram positivo se va a teñir de azul, azul de bueno. El gram negativo se tiñe de rosado, porque es más peligroso tal vez. Es lo que, así me lo imagino yo. Ajá. Ya, Eh, ya. sí. Entonces, si querés miramos el video. Hola, hola. Ahorita vamos a empezar a ver el video. Ahí. Ah, Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula Neotecnias de los antibióticos. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarihualcón, yo seré el expositor y el día de hoy este es el proyecto Giamed. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy veremos las mnemotecnias completas de todos los antibióticos, según la clasificación que vimos en el anterior video. Y era la clasificación a partir del mecanismo de acción y la clasificaba en 5 grandes grupos, que incluía fármacos como las penicilinas. porfa, Marcos, si puedes presentar. Te voy a pasar el link. Ujú. Hola. Hola, amigos de Guía Med. Dice. Muy Démosle, pues. buenos días a todos, espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula Mnemotecnias de los antibióticos. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarico, yo seré el expositor el día de hoy. Este es el proyecto Guiamed. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy veremos las mnemotecnias completas de todos los antibióticos, según la clasificación que vimos en el anterior video, que era la clasificación a partir del mecanismo de acción, que la clasificaba en 5 grandes grupos, que incluía fármacos como las penicilinas, las polimixinas, la datomicina, los aminoglucósidos, el metronidazol, las sulfonamidas y demás. Bien, veremos a detalle el mecanismo de acción de cada uno de esos fármacos y veremos mnemotecnias para que a partir de terminar de ver este video, pues tú ya sepas de memoria todos estos fármacos y para qué sirve cada uno. Así que pues, sin más, comencemos. Y comencemos primeramente recordando la clasificación de los antibióticos. Estos, según el mecanismo de acción, se clasificaban en 5 grandes grupos. El primero, que eran los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, que estaban conformados por los betalactámicos, que eran las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. También tenían dentro de este grupo los fármacos como son la fosfomicina, la cicloserina, la bacitracina y la vancomicina. Bien, dentro del grupo 2 teníamos a los que provocaban alteración en la membrana citoplasmática. Acá teníamos a las polimixinas y a la daptomicina. Bien, si seguimos más adelante tenemos al grupo 3. El grupo 3 que estaba compuesto por los inhibidores de la síntesis de proteínas, que eran las streptogramminas, el cloranfenicol, las lincosamidas, el inesolid y los macrólidos. También teníamos a las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Bien, en el grupo 4 teníamos a los que provocaban interferencia en la síntesis del ARN y ADN. Acá teníamos a las quinolonas, al metronidazol y a la rifampicina. Y finalmente el último grupo, que eran los inhibidores de las vías metabólicas. Acá teníamos a las sulfonamidas y al trimetoprim. Bien, entonces veremos a detalle cada uno de estos fármacos, viendo el mecanismo de acción y las mnemotecnias de cada uno. Comencemos con el primer grupo, que son en este caso los inhibidores de la síntesis de la pared, que están compuestos por estos fármacos que vimos más adelante. Bien,
Entonces, comencemos recordando el mecanismo de acción de los mismos. Como dijimos, estos inhiben la síntesis de la pared bacteriana, entonces actúan a nivel de la pared bacteriana. Entonces, para recordar dónde se encuentra la pared, veamos la imagen de la bacteria. Esta bacteria que la vimos a detalle dentro del anterior video. Entonces, ¿dónde actúan estos inhibidores? Actúan justamente a este nivel, a nivel de la pared bacteriana. Bien, entonces hagamos un zoom justamente en esta región. Acá tenemos entonces a la región del citoplasma, que es este de verde. Acá tenemos a la membrana citoplasmática y finalmente acá tenemos a la pared celular o pared bacteriana. Ahora, ¿por qué es que estamos haciendo un zoom desde el principio, es decir, desde el citoplasma? Porque queremos mostrar en este caso cómo es que se irá formando la pared bacteriana desde el principio a partir de su unidad fundamental. ¿Cuál es la unidad fundamental de la pared bacteriana? Es en este caso el peptidoglicano. Entonces veremos cómo es que se forma el peptidoglicano en la región del citoplasma y cómo es que posteriormente se llega a formar la pared bacteriana de esta manera. Bien. Entonces, repasemos, ¿cómo es que se forma esto? Se forma a partir de 5 pasos, que son paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. El primer paso es la síntesis de precursores NAM y NAC. El segundo paso es la formación de la cadena peptídica. El tercer paso es el ensamblaje y transporte de precursores NAC y NAM a partir del bactoprenol. El cuarto paso es la transglicosilación y finalmente el quinto paso, pero no menos importante, es la transpeptidación. Bien, comenzaremos a ver cada paso a detalle para entender cómo es que se forma esta pared bacteriana. Y comencemos con el primer paso. El primer paso, que es la síntesis de precursores NAM y NAC. ¿Cuáles son estos precursores? Son estos que estamos viendo acá. Acá tenemos al NAC. ¿Qué significa NAC? Significa N-acetilglucosamina. Y el NAM. ¿Qué significa NAM? Significa ácido N-acetilmurámico. Ahora, ¿qué parte es la que forman estos dentro de la pared bacteriana? Forman parte del peptidoglicano. Esta es la parte del glicano. Pues si vemos y recordamos el nombre del peptidoglicano, también llamado mureína, podemos ver que tiene dos componentes importantes, una parte peptídica y una parte de glicano o una parte glucosada, una parte del azúcar que se forma a partir de monosacáridos. Entonces, esa es la parte que se forma a partir de monosacáridos, que básicamente son la parte del glicano. Tanto el NAC como el NAN son la parte del glicano, esta parte que estamos viendo acá dentro de la pared bacteriana y dentro del peptidoglicano, los precursores básicamente. Bien, ahora, estos son muy importantes y principalmente uno de los más importantes, y más adelante veremos por qué, es en este caso el NAM. ¿Por qué? Porque este se forma a partir de la enzima piruvyl transferasa, que es muy importante, que es la que logra la formación del NAM a partir de la adición del ácido fosfenol pirúvico juntamente con el uridín difosfato N-acetilglucosamina, como veremos más adelante. Bien, ahora, una vez que ya tenemos el primer paso, que es la formación o síntesis de los precursores, pasamos al siguiente paso, que es la formación de la cadena peptídica. ¿A qué se refiere esta formación de cadena peptídica? Que básicamente es esta que estamos viendo acá. Se forma una cadena peptídica, es decir, la parte peptídica que nos faltaba para formar el peptidoglicano. Ahora, esa cadena peptídica, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por diferentes aminoácidos que generalmente son en números de 4 o 5 y son en este orden que estamos viendo acá: L-alanina, D-glutamato, L-lisina o DAP, el D-alanina o dextroalanina y finalmente el otro D-alanina. Bien, muy importante. Ahora, dentro de esta cadena de aminoácidos que forman una cadena peptídica, ¿qué es lo más importante? Lo más importante son estos dos últimos aminoácidos, se podría decir. ¿Por qué? Porque generalmente dentro de la naturaleza estos se encuentran de esta forma, como estamos viendo acá. Miren, en esta posición se encuentra en una posición levoalanina, y en este caso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de levo? A que las flechas, en palabras simples, están apuntando hacia la izquierda. Entonces imaginémonos que queremos formar la cadena y vemos esta flecha que tiene que venir a entrecruzarse juntamente con estos aminoácidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que básicamente la flecha con la flecha van a cruzarse y no van a poder, en este caso, unirse, no van a poder fusionarse y formar esa cadena peptídica. Por lo tanto, se tiene que cambiar de posición levo a posición dextro, que es esta que estamos viendo acá, la posición hacia la derecha de la alanina, posición
dextro. Bien, ahora, este cambio de posición de la alanina de posición levo a posición dextro se logra a partir de una enzima muy importante, que es la L-alanina racemasa. Esta enzima es la que se encarga de cambiar la posición levo a posición dextro de la alanina. Entonces, si ya tenemos a la alanina de esta posición, pues fácilmente ya podría acoplarse a los demás aminoácidos, y este acoplamiento a los demás aminoácidos y unión en este caso de estos dímeros de alanina se logra básicamente a partir de la otra enzima, que es la D-alanina sintetasa, y así logramos formar en este caso esta cadena peptídica que estamos viendo acá. Ahora, esta cadena peptídica, muy importante, ¿dónde es que se va a encontrar y dónde es que se va a formar? Se va a encontrar y se va a formar justamente acá, dentro del ácido N-acetilmurámico, justamente en esta región. Entonces, si nos damos cuenta, ya tendríamos en este caso una parte de péptido y una parte de glicano, pero tenemos que unirla a esta otra parte, que es el N-acetilglucosamina, que nos faltaba unir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya tenemos en este caso el segundo paso completado y pasamos al tercer paso. El tercer paso, que es el ensamblaje y transporte de los precursores, que serían en este caso el NAC y el NAM. Entonces, esto a partir de qué se logra a partir de esta estructura que se denomina el bactoprenol. Este bactoprenol va a cumplir dos funciones muy importantes. La primera, que es ensamblar los precursores. ¿Cuáles son los precursores? Son el NAC, que estamos viendo acá, y son en este caso el NAM, juntamente con la cadena peptídica que estamos viendo acá. Si nos damos cuenta, ya así logramos formar el famoso péptido glicano de forma completa. La unidad funcional dentro de la pared celular bacteriana pues ya está completa acá. Pero ahora, justamente en el citoplasma pues no nos sirve para nada el péptido glicano. Este debe viajar hasta la pared celular o la pared bacteriana, y es ahí donde actúa en este caso la siguiente función del bactoprenol. Pues dijimos que tenía dos funciones: primeramente ensambla el péptido glicano o los precursores, y finalmente y como segunda función pues transporta este precursor hacia el exterior de la célula de esta manera. Y no lo hace solamente una vez, sino lo hace varias veces a partir de procesos de desfosforilación. Bien, y así es como logramos tener varios, en este caso peptidoglicanos, dentro de la pared celular o la pared bacteriana, y de esta forma pues ya tenemos una pared bacteriana. Pero si estamos viendo aquí bien y a detalle, podemos darnos cuenta que pues esta pared no está del todo en este caso entrelazada como la que estamos viendo acá, así que todavía faltan procesos. Pero hasta acá ya terminamos el paso 3. Entonces pasamos a los dos últimos pasos, que son la transglicosilación y la transpeptidación, que básicamente es a partir del que se logran las uniones de estos peptidoglicanos. Bien, entonces comencemos con el primer paso, que es en este caso el cuarto, que es la transglicosilación. La transglicosilación, que como su nombre lo dice, básicamente es la unión de las partes glucosadas del peptidoglicano. ¿Cuáles son las partes glucosadas? Son básicamente el NAC y el NAM. Acá tenemos la unión del NAC juntamente con el NAM. Aquí tenemos otra unión, y acá otra unión, y acá otra unión. A esta unión se le denomina transglicosilación. ¿Y a partir de qué enzima se logra esta unión? Se logra a partir de la glucosil transferasa, muy importante. Bien. Ahora, una vez que ya unimos en este caso las partes glucosadas, debemos unir en este caso las partes peptídicas, que básicamente es a lo que se refiere la transpeptidación. ¿Y esto a partir de qué enzima se logra? Se logra a partir de la transpeptidasa, que es esta que estamos viendo acá. Esta transpeptidasa tiene una función muy importante, y atentos, muy atentos acá. La función es unir el tercer aminoácido de la primera cadena peptídica con la segunda alanina de la otra cadena. Entonces aquí contamos 1, 2 y 3. Tenemos acá al tercer aminoácido de la primera cadena peptídica, y debe unirse con el segundo aminoácido o la segunda alanina, en palabras mejores, de la otra cadena. En este caso, primera y segunda alanina. Como dijimos, teníamos aquí dos alaninas. Aquí tenemos la segunda alanina. A esta es a la que se debe unir juntamente con esto. Aquí es donde actúa la transpeptidasa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para unir esto? Aquí va a tener dos funciones. La primera va a ser en este caso mover, se podría decir, la primera dextroalanina, que es esta rosada que estamos viendo acá. La mueve o la quita, en palabras simples, y posteriormente esta se agrega justamente ahí, agregando y uniendo en este caso la cadena peptídica a partir del tercer aminoácido juntamente con la segunda alanina de la siguiente cadena
peptídica. Así logramos en este caso la transpeptidación, y esto se repite, este proceso justamente se repite con los demás, en este caso peptidoglicanos, de esta forma, y unimos así ya a en este caso cadenas peptídicas, y por ende ya logramos unir y formar en este caso la famosa pared bacteriana. Esta pared bacteriana que pues se encarga de principalmente proteger a la bacteria y evitar que ésta explote, muy importante. Entonces así ya logramos ver todas las funciones, pero ahora lo que nos interesa acá es ver cómo es que funcionan cada uno de los fármacos, pero esto era súper clave para entenderlo de forma súper sencilla. Entonces repasemos. El primer paso es síntesis de precursores NAM y NAC. El siguiente paso es formación de la cadena peptídica, que es esta que estamos viendo acá. El tercer paso es ensamblaje y transporte de los precursores NAM y NAC. El cuarto paso es la transglicosilación, y el quinto y último paso es la transpeptidación. Bien, así logramos los 5 pasos importantes. Ahora, entonces, ¿dónde es que actúan cada uno de estos fármacos? Los iremos viendo a detalle y en orden. Bien, comencemos con la fosfomicina. La fosfomicina participa en el primer paso, en la síntesis de los precursores NAM y NAC. ¿Cuál era el más importante? Dijimos, según la enzima que lograba la presencia del NAM, era en este caso esta, que es el NAM, el ácido N-acetilmurámico. Entonces, ¿qué hace la fosfomicina? La fosfomicina es la que se va a encargar de inhibir a la pirubil transferasa, de tal forma que este NAM no va a poder en este caso sintetizarse de forma correcta. Por tanto, evita la síntesis del NAM, y si este NAM no existe, pues no se va a formar posteriormente el peptidoglicano de forma completa, ni tampoco va a haber la pared bacteriana, y así es como se logra en este caso dañar a la pared de la bacteria. Bien, pasemos al siguiente fármaco. El siguiente fármaco, que es la cicloserina. La cicloserina, que actúa justamente acá en el segundo paso. Esta cicloserina se encarga de inhibir en este caso dos componentes muy importantes. Primeramente, la conversión de la posición levo a la posición dextro de la alanina. Entonces, ¿qué inhibiría? Inhibiría a la enzima L-alanina racemasa, evitando en este caso la conversión a dextroalanina, y por ende, si esto no se convierte, pues tampoco va a ocurrir esto. Y también inhibe en este caso, por ende, a la D-alanina sintetasa, que era la que se encargaba de unir los dímeros de alanina de esta forma. Entonces, de esta forma, si la cicloserina actúa, pues va a inhibir en este caso la conversión a dextroalanina, también va a inhibir la formación de la cadena peptídica, y por ende no se va a unir tampoco al NAM. De esta forma es que actúa la cicloserina. Bien, muy importante. Ahora pasemos al tercer fármaco. El tercer fármaco, que es en este caso la bacitracina, que básicamente es la que se encarga de inhibir al bactoprenol. Y aquí debemos asemejar simplemente los nombres. Miren, ¿quién inhibe al bactoprenol? El que básicamente recibe el nombre parecido, que es la bacitracina, muy importante. Entonces, si la bacitracina inhibe al bactoprenol, ¿qué es lo que va a inhibir? Va a inhibir sus dos funciones. La primera, que era en este caso ensamblaje de los precursores, que sería en este caso ensamblaje del peptidoglicano, que es este que estamos viendo acá. Y la segunda, que es en este caso el transporte del peptidoglicano hacia el exterior a partir de la desfosforilación. Por ende, la bacitracina inhibe al bactoprenol, y si esta, en este caso peptidoglicano, no logra salir, pues la pared bacteriana no se va a lograr formar, y por ende la bacteria va a llegar a desaparecer. Bien, pasamos al cuarto paso, que era en este caso la transglicosilación. Uno, a partir de la lógica, ya podría darse cuenta y podría determinar que en este caso esta sería la que va a participar justamente donde se encuentra la glucosiltransferasa, pero debo decirles que hasta la fecha pues no existe un fármaco en específico que actúe en esta región, así que no debemos memorizar nada acá. Simplemente pasemos al siguiente fármaco. El siguiente fármaco, que es en este caso la vancomicina. ¿Y dónde actúa? Actúa en la transpeptidación, pero como veremos a continuación, esta actúa de forma indirecta, y ahora veremos por qué. Bien, entonces recordemos, miren, como dijimos, cuando en este caso el peptidoglicano está compuesto y está ya entero, viaja en este caso hacia la pared bacteriana, y en este caso se encuentra de esta forma, juntamente con sus dos dextroalaninas, como estamos viendo acá. Bien, ¿qué es lo que va a hacer la vancomicina justamente en ese momento? Que va a venir y actuar, se podría decir, como un
casco que va a recubrir en este caso el exterior de la D-alanina de alanina y por ende va a inhibir el dipéptido de la dextroalanina. Entonces, en palabras simples, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a venir la vancomicina, va a recubrir a esta D-alanina y por ende va a inhibir en este caso el dipéptido de la dextroalanina, de tal forma de que cuando venga la transpeptidasa para venir y quitar a la primera de alanina, pues no lo va a poder hacer, ni tampoco se va a poder unir a la misma para provocar la unión de las cadenas peptídicas. Es por eso que es tan importante la vancomicina, y si nos damos cuenta, pues sí actúa en la transpeptidación, pero de forma indirecta y no tan directamente. Bien, entonces así es como bloqueamos en este caso esta transpeptidación de forma indirecta. Ahora, ¿cómo es que lo hacemos de forma directa? A partir de los últimos fármacos que nos falta estudiar, que son en este caso los betalactámicos, y es que la transpeptidasa también recibe el nombre de la proteína de unión a la penicilina. Entonces, a partir de ese nombre ya podríamos darnos cuenta de qué es lo que hacen dentro de la transpeptidasa. Sí, se unen justamente a esta transpeptidasa. Entonces viene la penicilina acá y se une justamente acá para evitar que esta transpeptidasa pueda actuar de forma normal. Y no lo hace solamente ella, también lo hace en este caso la cefalosporina, lo hacen los carbapenémicos y también lo hacen los monobactámicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que si está bloqueada la transpeptidasa, pues no va a poder cumplir su función primeramente de quitar la primera de alanina, ni tampoco va a ser capaz de unir en este caso las cadenas peptídicas. Y si estas cadenas peptídicas no se llegan a unir, pues por ende va a haber una destrucción masiva de la pared bacteriana. Muy Creo que ahí me importante. perdí con eso de Pues la nada, miren, transpeptidasa. No sé si puedes regresar un poco. Ajá. Antes de que carbapenémicos aparezca la... Ajá. y también lo hacen los monobactámicos. De quitar la que si está bloqueada la transpeptidasa, pues no va a poder cumplir su función primeramente de quitar la primera de alanina, ni tampoco va a ser capaz de unir en este caso las cadenas peptídicas. Y si estas cadenas peptídicas no se llegan a unir, pues por ende va a haber una destrucción masiva de la pared bacteriana. Muy importante. Y pues nada, miren, si nos damos cuenta, Sí, ya está bien. Gracias. Carbapenémico. acá ya entendimos el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos, pero lo entendimos realmente a detalle, de tal forma de que no se nos vaya a olvidar. Espero mucho que esta parte la sepan bien y que si no la entendieron, pues la repitan una, dos, tres veces, las veces que sean necesarias para que las capten, porque eso realmente es clave. Bien, pero ahora, sin más hablar, pues pasemos ya a la siguiente fase. La siguiente fase, que es en este caso aprender cada uno de los nombres de estos fármacos. ¿A partir de qué? A partir de mnemotecnias. ¿Y qué mnemotecnias veremos acá? Veremos mnemotecnias tanto de imágenes como de palabras. Y comencemos con la primera, que básicamente va a hacer referencia a los betalactámicos. Esta es la imagen que debemos recordar cuando alguien nos diga qué son los betalactámicos. Esta imagen que básicamente nos hace referencia a la manzana del pecado de Adán y Eva. Entonces, ¿qué palabra debemos recordar cuando nos preguntan los betalactámicos? La palabra es pecamos. Y esta palabra pecamos debemos dividirla de la siguiente forma. Y a partir de esta división, pues ya utilizaremos cada letra y cada sílaba de forma diferente en esta representación. Entonces, P, que nos hace referencia a penicilinas, C, a cefalosporinas, K, a carbapenémicos y MO, a monobactámicos. Entonces, alguien nos pregunta cuáles son los betalactámicos, pues nosotros recordamos la palabra pecamos y fácilmente penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Así de rápido debemos ser capaces de decirlo. Bien, ahora pasemos a los siguientes grupos de fármacos, que son la fosfomicina, cicloserina, bacitracina y vancomicina. ¿Cómo memorizamos esos fármacos? Los memorizamos haciendo un viaje en el tiempo, en este caso a la edad de piedra, justamente a la edad donde se encuentran los picapiedra, pues estos nos dejaron gratos recuerdos y también nos dejaron muchos fósiles que hasta la actualidad se siguen descubriendo, ¿no? Entonces, ¿qué palabras son las que debemos recordar? La primera palabra es fósil, fósil que hace referencia a los dinosaurios de los picapiedra, y lo tenemos que dividir de la siguiente manera, así, donde fos y sil se separará. Fos, que nos significará en este caso la fosfomicina, y sí, cicloserina. Bien,
Y para recordar la última palabra, que es la bacitracina y la vancomicina, debemos utilizar en este caso al hijo de Pedro Picapiedra, que es este que estamos viendo acá, que si recuerdan el nombre del mismo era Bam Bam, ¿cierto? Entonces tenemos acá a Bam Bam, lo dividimos de la siguiente manera y lo tenemos acá. Entonces cada sílaba va a significar algo diferente. Va a significar bacitracina y vancomicina. Entonces, si alguien nos pregunta cuáles son los fármacos inhibidores de la síntesis de la pared, aparte de los betalactámicos, debemos remontarnos a la edad de los picapiedra, recordamos la palabra de fósil y la palabra bambán, y a partir de ello ya lo sabremos: fósil, fosfomicina, cicloserina, bambán, vancomicina y bacitracina. Muy importante, así ya tenemos en este caso todos los fármacos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana de memoria, chicos. Muy importante. Hasta aquí ya, si lograron entender todo esto, pues se merecen un aplauso, porque eso es bastante complicado de entender a la primera. Bien, ahora pasemos al siguiente grupo. El siguiente grupo, que son, en este caso, los fármacos que provocan una alteración en la membrana citoplasmática. Acá tenemos simplemente dos fármacos, que son las polimixinas y la daptomicina. Bien, entonces, comencemos como el anterior grupo, recordando en este caso el mecanismo de acción. Y para eso grafiquemos en este caso la membrana, o en este caso la bacteria. Bien, esta bacteria básicamente que nos muestra todas las partes de la misma. ¿En qué regiones en donde en este caso actúan estos fármacos? Actúan a nivel de la membrana citoplasmática. Entonces hagamos un zoom o un acercamiento en la misma. Acá tenemos al citoplasma, acá tenemos a la membrana citoplasmática y finalmente acá tenemos a la pared celular. Entonces, ¿dónde es que van a actuar estos fármacos? Van a actuar a este nivel, a nivel de la membrana citoplasmática. Y comencemos a ver cada uno de los fármacos. El primer fármaco son las polimixinas. Las polimixinas, que van a tener una función muy importante, y va a ser la función de fijarse justamente donde se encuentran los fosfolípidos que forman parte de la pared bacteriana. Bien, entonces, ¿cuáles son los fosfolípidos? Son esas cabezas redondas que estamos viendo acá, justamente esos. Bien, entonces las polimixinas se unen juntamente donde se encuentran estos fosfolípidos y destruyen en este caso las membranas con un efecto detergente que tienen, en este caso aumentando la permeabilidad y por ende provocando una muerte de las bacterias. Ahora, algo muy importante, y es que estas polimixinas actúan mejor o preferentemente cuando se encuentran bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque si recordamos el anterior video, podemos determinar que las bacterias gram negativas, aparte de tener una membrana citoplasmática, pues también poseían una membrana externa. Entonces, si hay dos membranas, hay mayor cantidad de fosfolípidos, y si hay mayor cantidad de fosfolípidos, mayor va a ser el daño que van a provocar las polimixinas dentro de la membrana, y por ende van a lograr destruir a la bacteria de forma eficiente. Bien, ahora pasemos a ver el otro fármaco, que es la daptomicina. Esta daptomicina va a actuar de forma general directamente donde la membrana plasmática o la membrana citoplasmática se va a unir justamente acá, provocando o causando una despolarización, y por ende va a conducir en este caso a una inhibición rápida de la síntesis tanto de proteínas como del DNA como del RNA dentro del citoplasma, de tal forma de que esta va a llegar en este caso a morir de forma inminente. Entonces, estos fármacos tienen una función bactericida dentro de la membrana y dentro de la bacteria. Bien, entonces así es como actúan los fármacos, tanto la daptomicina como la polimixina. Ahora, también existen otros fármacos que actúan a nivel de la membrana citoplasmática, que son en este caso los poliénicos, los ionóforos y los formadores de poros. Los poliénicos, por ejemplo, son los que se utilizan generalmente cuando hay hongos dentro del paciente, y los formadores de poros son básicamente lo que dice su nombre: forman poros dentro de la membrana plasmática para que puedan ingresar en este caso diferentes componentes del exterior de la célula, y en este caso por ende faciliten el estallamiento de la misma. Bien, entonces, así es como actúan en este caso estos fármacos, y estos son los más importantes, la daptomicina y las polimixinas. Pero ¿qué hacen estas en conjunto? Básicamente provocan un daño en la membrana citoplasmática de esta forma, de tal forma que en este caso eliminamos totalmente a la bacteria. Muy importante. Bien, ahora, ¿cómo es que pasamos a memorizar nosotros estos fármacos? ¿Cómo lo memorizamos? Igual a partir de mnemotecnias. Y en este caso, la mnemotecnia también va a ser a partir de una gráfica y a partir de una palabra. La gráfica en este caso es esta que estamos viendo acá.
¿Y a qué se referencia? Al baile de la barra, también llamado pole dance. Entonces, cuando alguien nos diga cuáles son los fármacos que alteran la membrana citoplasmática, pues nosotros debemos recordar la palabra pole dance, que básicamente es el baile de barra, dividirlo de esta forma y en este caso utilizar las sílabas de esta manera, donde pol significa en este caso polimixinas y da hace referencia a daptomicina. Entonces, si alguien nos pregunta fármacos que alteran la membrana citoplasmática, pole dance, polimixinas, daptomicinas. Así de simple. Bien, ahora hagamos un repaso del aprendido hasta ahora, de los primeros grupos. Como dijimos, teníamos 5 grandes grupos dentro de la clasificación según el mecanismo de acción de los fármacos antibióticos. Comencemos repasando el primero y el segundo que ya vimos actualmente. Bien, el primero eran los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, que estaban compuestos principalmente por los betalactámicos. Entonces, para recordarnos cuáles eran los fármacos betalactámicos, la palabra que debíamos recordar era pecamos. Bien, a partir de esto, traten de recordar cuáles son los fármacos que forman parte de esta familia. Bien, ahora, las otras palabras que debíamos recordar eran básicamente fósil y bambán, viajando a la edad de los picapiedra, que tenemos entonces fósil y bambán. Bien, entonces tratamos de recordar cada uno de estos al momento. Entonces, si quieres puedes pausar un rato el video para ver si recuerdas cuáles son los fármacos que forman parte de esta familia. Va, gracias. Familia para ver realmente si lo aprendiste. Entonces veamos. P de penicilinas, C de cefalosporinas, K de carbapenémicos, MO de monobactámicos. Estos son los beta-lactámicos, muy importante. Ahora pasemos a los siguientes, que son la fósil y bambán. Bien, fósil de fosfomicina, C de cicloserina, BA de bacitracina, que inhibía el bactoprenol, y BAN de vancomicina. Y si se dan de cuenta, pues ya aprendimos en este caso los fármacos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Espero que realmente lo hayan aprendido hasta ahí. Ahora pasemos a repasar el segundo grupo. El segundo grupo que básicamente debíamos recordar la palabra pole dance, en el baile de barra, que básicamente es esto que estamos viendo acá. Entonces, pol hacía referencia a las polimixinas y da hacía referencia a la daptomicina. Muy importante. Bien, espero que realmente ya sepan de memoria hasta esta parte del video, pues todos estos fármacos, porque realmente es muy complicado, parece memorizarlos, pero si lo hacemos de forma un poco más divertida y un poco más relajada, pues estoy seguro de que se puede. Bien, entonces debido a que el video se alargó bastante, en los siguientes videos veremos básicamente los últimos 3 grupos que nos faltan: los inhibidores de la síntesis de proteínas, los que provocan interferencia en la síntesis de ARN y ADN, y los que provocan inhibición de las vías metabólicas. Como estamos viendo acá, también tienen diferentes mnemotecnias que veremos a detalle dentro del siguiente video. Y pues nada, espero mucho que este video... Entonces solo miramos ¿cómo se llama? Dos sitios de acción, ¿verdad? Si querés, digámoslo de memoria. Marcos, ¿qué significa pecamos? No, carbapenémicos. Ajá.
Ajá, ajá. Edwin, ¿qué significa fósil y, y cuál era la otra palabra? Bang Bang, Ah, sí, Bam Bam. Ujú. fósil. eh, las fosfolicinas, Ajá. las cefalosporinas, Em, no, las, ¿cuáles eran? Solo eran dos en fósil. Ah, sí, y no me acuerdo de eso. Y la cicloserina. ¿Cómo? Ciclo, Serina. cicloserina y Bang Ujú. Bang eran los, eh, la vancomicina y la otra, no me acuerdo, La bacitracina. bacitracina. Ajá, cabal. Este, Adrián, ¿qué significaba el pole dance? Entonces, por ahí. Fíjate que no puse atención, pues me llamaron. Va, va. Pole dance era la polimixina ¿y la qué? Damixi, Da, damici, damixina, ¿no? damixina. Ujú. Damixina, sí creo que sí. Va. Entonces, ahora, Edwin, ¿en dónde actuaban estos medicamentos, verdad? ¿Cuáles los de la pole dance? Bueno, mejor recordemos primero las 5 fases para hacer la pared de la bacteria. Primero iba... ¿Qué? ¿O alguien se acuerda? Uh, Eh, Solo donde actúan cada fármaco creo, nada más. ajá, creo que primero era la síntesis de el ácido, bueno, el N-acetilmurámico, ¿verdad? Mejor poner la imagen, o sea, antes, así no, ahí está, síntesis de precursores de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. ¿Ahí qué va a actuar? La fosfomicina, ¿verdad? Después formación de la cadena peptídica era cicloserina. Ensamblaje y transporte de los precursores de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico por el bactoprenol, como tiene el nombre, ¿verdad? Es la bacitracina. El que inhibe la transglicosilación, no, era transpeptidación, ¿verdad? Era la vancomicina, porque esa se une a la D-alanina, a lo anaranjadito. Ajá. ¿Y era el resto cómo actuaba? Solo se unían a la PVP, ¿verdad? Proteína de unión a penicilina para inhibir a la transpeptidasa. A ver. Ok. Entonces ya más o menos tenemos una idea. Que sí está algo complejo esa pregunta que nos hizo el doctor. Nos preguntó el mecanismo de acción de la vancomicina. Ajá. Sí, entonces, ¿qué sería la transpeptidación, verdad?
Ajá, que se une a la D-alanina para evitar la transpeptidación. Ajá, exacto. Y eso. Si quieres, miremos el siguiente video que faltaron 3 familias, dijera. Creo que es el siguiente, el primero que te aparece. Ajá. Hola. Amigos, ahí está bueno. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien y como siempre con muchas pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula clasificación de los antibióticos. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarico Halcón, yo seré el expositor el día de hoy. Este es el proyecto GuiaMed. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy, primeramente definiremos qué son los antibióticos. Posteriormente veremos conceptos clave de Ese ya lo bacteria, vimos. bactericida y bacteriostático. Veremos también cuál es la estructura y características más importantes de la... Hola. Dar el que está en rojo, tal vez. Ajá. Hola, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien y como siempre con muchas pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que son las mnemotecnias de los... Yo seré el expositor. Bien, dentro del contenido, obviamente vistos a partir y grupo 5, ya vimos a detalle el grupo 1 y el grupo 2, así que hoy nos enfocaremos Ahí está, ese es. en el grupo 3, 4 y 5, viendo a detalle fármacos como el cloranfenicol, metronidazol, sulfonamidas y trimethoprim. Veremos a detalle el mecanismo de acción de cada uno y veremos mnemotecnias completas para que al final del video pues sepas de memoria cada uno de estos fármacos y nunca pero nunca se te olviden. Así que pues sin más, comencemos. Y comencemos directamente recordando la clasificación de los antibióticos. Estos se clasificaban en 5 grandes grupos, que eran en este caso grupo 1, inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, que estaban compuestos por los beta-lactámicos, que eran las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monolactámicos. También teníamos a la fosfomicina, cicloserina, bacitracina y vancomicina. Dentro del grupo 2 teníamos a los que provocaban alteración en la membrana citoplasmática, que eran las polimixinas y la daptomicina. También teníamos a los que provocaban en este caso inhibición de la síntesis de proteínas, que en este caso eran las streptograminas, el cloranfenicol, las lincosamidas, el linezolid, macrólidos, tetraciclinas y aminoglucósidos. También teníamos al grupo 4, que eran los que provocaban interferencia en la síntesis de ARN y ADN, que teníamos a las quinolonas, metronidazol y rifampicina. Y finalmente tenemos al grupo 5, que son los que inhiben las vías metabólicas. Acá tenemos a las sulfonamidas y al trimethoprim. Bien, ya vimos a detalle el grupo 1 y el grupo 2, ahora veremos a detalle el grupo 3, 4 y 5. Así que pues continuemos y continuemos directamente con el grupo 3, en este caso los inhibidores de la síntesis de proteínas, que son estos que estamos viendo acá. Entonces, para comprender al 100% esta familia de fármacos, pues entendamos primeramente el mecanismo de acción de cada uno de estos fármacos y posteriormente veamos cuáles son las mnemotecnias para memorizarlos por completo. Bien, entonces, para ver el mecanismo de acción, hagamos un un acercamiento justamente dentro de la bacteria. Acá tenemos a la bacteria, bien, que ya la vimos a detalle en el primer video. ¿Dónde es que van a actuar estos fármacos inhibidores de la síntesis de proteínas? Estos van a actuar justamente acá, en la región del citoplasma y específicamente donde se encuentra el ribosoma. Entonces hagamos un acercamiento justamente en esa región. Acá tenemos al citoplasma, acá tenemos a la membrana citoplasmática y acá tenemos a la pared celular o también llamada pared bacteriana. Bien, entonces lo que nos interesa acá básicamente es esto, los ribosomas. Los ribosomas, que son estos que están aquí.
Bien, un ribosoma tiene dos partes muy importantes que son sus subunidades. Subunidad 50S, que es esta grande que estamos viendo acá, y la subunidad 30S, que es esta que estamos viendo acá. Bien, ahora, para entender a detalle el mecanismo de acción, debemos adentrarnos un poco más dentro de estas subunidades, específicamente más en la subunidad 50S, pues esta posee tres unidades muy importantes que son las que estamos viendo acá, y se denominan unidad E, unidad P y unidad A, muy importante. Bien, ahora, una vez que tenemos este ribosoma totalmente completo, ¿qué es lo que pasa? Que va a cumplir con su función, que es traducir ¿a quién? Traducir al ARN mensajero, que es este que estamos viendo acá. Bien, obviamente este ARN mensajero con todos los codones de forma completa. Bien, entonces, una vez que ya tenemos todo esto completo, pues pasemos a ver cómo es que va a ser posible la síntesis de proteínas. Esta va a ser posible a partir de tres pasos súper importantes, que son la iniciación, que son la elongación y que son la terminación. Bien, dentro de la elongación tenemos tres subgrupos muy importantes, que son el reconocimiento del codón, la formación del enlace peptídico y finalmente la translocación. Veremos cada uno de estos pasos y procesos a detalle. Bien, entonces comencemos con el primero en este caso, que es la iniciación del proceso de síntesis de proteínas o traducción. ¿Cómo es que se logra esto? Esto se va a lograr principalmente a partir de la unión de, en este caso, el ARN de transferencia, que se denomina, que es este que estamos viendo acá, este verdecito, que va a venir acompañado de su, en este caso, aminoácido, que es este verde, este amarillo que estamos viendo acá, que se va a unir en este caso a su codón complementario para iniciar todo este proceso de la síntesis de proteínas. Ese codón complementario que se encuentra dentro del ARN mensajero, muy importante. Bien, entonces, una vez que se logra esta unión que ocurre dentro del sitio P de la subunidad 50S, pasamos al siguiente paso, que es en este caso el reconocimiento del segundo codón. Entonces ya tenemos acá al primer, en este caso, ARN de transferencia, y pasamos a reconocer el segundo codón de, en este caso, del ARN mensajero. Y para eso debemos o necesitamos otro nuevo ARN de transferencia, que también viene acompañado de su aminoácido correspondiente. Entonces en este caso se une y se reconoce con el codón que trae el ARN mensajero, muy importante. Bien, una vez que ya completamos el primer paso de la elongación, pasamos al siguiente, que es la formación del enlace peptídico. Entonces, acá ya tenemos a los dos ARN de transferencia. ¿Qué es lo que pasa en la formación del enlace peptídico? Que básicamente debemos fusionar, se podría decir, los aminoácidos acompañantes de estos ARNs de transferencia. Por lo tanto, esos aminoácidos que son de color amarillo y lila, ¿qué es lo que van a pasar? Que van a pasar a unirse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el aminoácido acompañante del ARN de transferencia, que es este que tenemos acá dentro del sitio P, va a viajar y va a dirigirse para unirse al aminoácido del ARN de transferencia que se encuentra dentro del sitio A de esta manera. Bien, una vez que se fusiona, pues ya tenemos el segundo paso, que es la formación del enlace peptídico. Este es el enlace peptídico. Bien, una vez formado el enlace peptídico, pasamos al tercer paso de la elongación, que básicamente es la translocación, o en este caso movimiento de estos ARN de transferencia, y ahora verás por qué. Bien, primeramente, ¿qué es lo que pasa? Que este ARN de transferencia que se encontraba en el sitio A va a pasar y va a moverse o trasladarse, en este caso, al sitio P, como estamos viendo acá. Por otro lado, este ARN de transferencia que se encontraba dentro del sitio P, que ya no tiene en este caso el aminoácido, va a pasar al sitio B de esta manera y posteriormente va a pasar a retirarse. Bien, ahora, por otra parte, el sitio A queda libre. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que va a venir un nuevo, en este caso, ARN de transferencia acompañado de su aminoácido correspondiente. Bien, una vez que tenemos esto, pues ¿qué pasa? Que este proceso se va a repetir una y otra vez. Va a llegar un nuevo ARN de transferencia con un aminoácido, lo va a fusionar en este caso juntamente la demás cadena peptídica para aumentar en este caso el enlace peptídico que estamos viendo acá. Va a pasar ese proceso una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y las veces que sean necesarias para codificar la proteína correspondiente y la proteína necesaria. Bien, una vez ya terminado esto, o ya formado en este caso el enlace peptídico listo para formar la proteína, ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos a encontrar con el último codón del
ARN mensajero. Entonces acá tenemos ya al ARN de transferencia con todo el enlace peptídico totalmente formado, y tenemos acá al último codón, en este caso del ARN mensajero. ¿Qué es lo que va a pasar? Que una proteína, que es esta que estamos viendo acá, que se denomina factor de liberación, se va a unir justamente a ese codón, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper este enlace peptídico que ya tenemos. Rompe el enlace, y este enlace posteriormente formará a la proteína. Bien, y así pues ya tenemos la síntesis de proteínas de forma correcta. Pero no solamente hace esto esa proteína, sino que también rompe todos estos enlaces de tal forma que incluso el ribosoma ya no está totalmente formado con las dos subunidades correspondientes. Bien, entonces estos son los pasos que forman en este caso la traducción y correcta síntesis de proteínas. Ahora, ya que entendimos esto, pues ya entendemos fácilmente, ya podremos entender dónde es que funcionan cada uno de estos fármacos. Y comencemos en este caso con los primeros, que son los de abajo, que son las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Bien, ¿por qué comenzaremos con ellos? Porque tienen algo en característico, y es que tanto las tetraciclinas como los aminoglucósidos actúan a nivel de la subunidad 30S, actúan inhibiendo la subunidad 30S, pero en partes específicas. Y comencemos con las tetraciclinas. Estas actúan inhibiendo la unión del complejo ARN de transferencia con el complejo ARN mensajero en el sitio A de la elongación principalmente. ¿Dónde es eso? Pues es en esta región que estamos viendo acá. Inhibe esta unión de este ARN de transferencia con el ARN mensajero para que fusionen y unan un complejo en sí, lo inhibe por completo. Y entonces, si este ARN de transferencia acompañado de su aminoácido no puede, en este caso, ingresar al sitio A, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a poder unir en este caso los aminoácidos posteriormente, no va a poder posteriormente hacer la translocación, ni no va a poder hacer absolutamente nada, y por ende no va a haber una proteína nueva dentro de la célula. Muy importante, así es que lo inhibe las tetraciclinas. Bien, pasamos a ver a los aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos tienen dos funciones. La primera es exactamente igual a la de las tetraciclinas. Inhibe el complejo de unión del ARN de transferencia con el ARN mensajero, muy importante dentro del sitio A. Pero como segunda función también tiene en este caso el impedir la lectura correcta del ARN mensajero, que es básicamente lo que ocurre justamente en esta región. Es decir, que va a alterar, se podría decir, los nucleótidos o los codones que trae este ARN mensajero, de tal forma que sea imposible en este caso su lectura, o incluso que sea una lectura errónea del ARN mensajero. ¿Y que trae esto? Que obviamente no se sintetice la proteína correcta, y por ende que ni siquiera se pueda iniciar ninguno de estos procesos dentro de la síntesis de proteínas. Así es como inhiben la síntesis de proteínas tanto las tetraciclinas como los aminoglucósidos. Muy importante, estas inhiben la subunidad 30S que estamos viendo acá, la subunidad 30S. Bien. Ahora, pasemos a ver a los fármacos en este caso de arriba. Estos son los que van a tener en este caso la característica fundamental que van a inhibir a la subunidad, en este caso 50S, que es la subunidad grande que estamos viendo acá. Bien, cada fármaco va a actuar en una parte en específico y va a tener una característica en específica. Entonces comencemos a ver cada uno a detalle. Y comencemos primeramente con el cloranfenicol. El cloranfenicol que va a actuar justamente en esta región, inhibiendo en este caso la formación del enlace peptídico, es decir, que no va a permitir que este enlace peptídico vaya formándose y que llegue a ser de esta manera. Por tanto, va a inhibir a la transpeptidación, muy importante. Bien. Ahora, pasemos al siguiente fármaco, que en este caso es el linezolid. El linezolid que va a tener una función muy importante, y es que este se va a unir al RNA 23S de la subunidad 50S, inhibiendo por ende la formación del complejo de inicio dentro del sitio P. Y es que dijimos que en el proceso de iniciación, ¿qué es lo que pasaba? Que se unía el complejo del ARNT con el ARN mensajero, con el codón complementario específicamente, y lograban en este caso iniciar esta síntesis. ¿Qué es lo que hace el linezolid? Inhibe en este caso este inicio de la síntesis de proteína, inhibiendo en este caso la subunidad 50S, específicamente el sitio P y específicamente el RNA 23S.
S de la misma. Bien, por lo tanto, así se inhibe el complejo ARNT-ARN mensajero, muy importante. Bien, ahora pasemos a otros fármacos, que en este caso son los macrólidos y las lincomicinas. Estos los vamos a poner de forma conjunta porque tienen una función bastante parecida. En este caso, tanto los macrólidos como las lincosamidas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a inhibir, al igual que el cloranfenicol, la transpeptidasa y van a interferir en la misma, pero también van a tener una segunda función, que es en este caso actuar a este nivel, a nivel de, en este caso, de la translocación. ¿Qué era la translocación? Era básicamente el recorrido del ARN de transferencia del sitio A al sitio P y del otro ARN de transferencia del sitio P al sitio B y así sucesivamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a inhibir en este caso que al haber un espacio en el sitio A pueda ingresar un nuevo ARN de transferencia acompañado de su nuevo, en este caso, aminoácido. De esta forma es que actúan los macrólidos y las lincosamidas. Bien, y finalmente tenemos al último grupo de fármacos, que son las streptograminas, que son estas que estamos viendo acá. Bien, estas streptograminas también van a tener una función muy parecida, que es en este caso la de inhibir e interferir a nivel de la transpeptidación. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que en este caso, estas streptograminas, ¿y cuál va a ser la diferencia? Que es que van a tener dos tipos muy importantes, que son las streptograminas tipo A y las streptograminas de tipo B. ¿Y qué es lo que van a hacer ellas? Que van a actuar de forma sinérgica, aumentando en este caso la función y la formación que tienen, de tal forma de que pueden llegar a provocar un mayor daño a este nivel. Incluso pueden actuar como fármacos bactericidas, recordando que la mayoría de estos eran bacteriostáticos. Bien, otro también dentro de este grupo que puede actuar como bactericida son en este caso los aminoglucósidos. Muy importante esa diferenciación. Bien, entonces así es como actúan cada uno de los fármacos que estamos viendo acá. Ese es el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Bien, espero que haya quedado súper pero súper claro, porque ahora pasaremos a ver cómo memorizar cada uno de estos fármacos y lo memorizaríamos a partir de mnemotecnias, que mnemotecnias como siempre a partir de imágenes y a partir de letras. Bien, las imágenes que debemos recordar son estas que estamos viendo acá. Básicamente, miren, ¿a qué les recuerda esto? Básicamente, miren, podemos ver a una persona bastante ansiosa, bastante estresada. Acá podemos ver un clima bastante agradable y acá podemos ver una imagen que hace referencia al amor. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Son básicamente estas palabras: estrés, clima, te amo. Y es que generalmente cuando el clima es malo, generalmente estamos bastante estresados. Pero por otro lado, cuando el clima es bastante bueno y cuando amamos en este caso el clima, pues se nos quita totalmente el estrés. Entonces, para el estrés, clima, te amo. Esa es la frase que debemos recordar. Así, a partir de ello, podremos recordar cada uno de esos fármacos. Estrés, que nos va a hacer referencia a streptograminas. Clima, que vamos a dividirlo de esta forma y cada sílaba va a significar algo en específico. Cl, que va a significar cloranfenicol. Li, lincosamidas. Li, linesolid. Y ma, de macrólidos. Y te amo, te y am, te va a significar tetraciclinas y am, aminoglucósidos. Bien, entonces a partir de esto, de esa mnemotecnia, ya podemos recordar pues esta familia de fármacos. Cuando alguien te pregunte cuáles son los inhibidores de la síntesis de proteínas, tú recuerdas que para el estrés, clima, te amo. Entonces, estrés de streptograminas, clima de cloranfenicol, lincosamidas, linesolid y macrólidos. Y finalmente, te amo de tetraciclinas y aminoglucósidos. Así de simples como memorizamos en este caso los inhibidores de la síntesis de proteínas. Bien, te recomiendo que le saques una captura de pantalla a esta región para que nunca, pero nunca se te olvide. Ahora pasemos a la siguiente familia de fármacos, que son en este caso los fármacos que interfieren en la síntesis de ARN. De pantalla esta región para que nunca, pero nunca se te olvide. Ahora pasemos a la siguiente familia de fármacos, que son en este caso los fármacos que interfieren en la síntesis de ARN y síntesis de ADN, ya que tenemos a las quinolonas, al metronidazol y a la rifampicina. Comencemos a hablar a detalle de cada uno de estos. Bien, ahora, pero para comprender bien debemos recordar también el mecanismo de acción. Entonces tenemos acá a la bacteria y debemos ver dónde es que actúan estos fármacos. Actúan a este nivel en específico, a nivel del ADN y el ARN. Entonces hagamos un acercamiento en esa región. Acá tenemos al citoplasma, acá tenemos a la membrana citoplasmática y acá tenemos a la pared bacteriana. Bien,
Entonces, lo que nos interesa aquí es básicamente el ADN. Y como estamos viendo acá, estos fármacos interfieren en dos procesos claves, que son la síntesis de ARN y la síntesis de ADN. Por lo tanto, veamos cómo es que es posible realizar estos dos procesos. Primeramente, la síntesis de ADN. ¿Cómo es que es posible? Esto es posible gracias a una enzima muy importante, que es esta que estamos viendo acá. A esta se le denomina DNA girasa. Esta enzima es una topoisomerasa muy clave. Y con ayuda de esa topoisomerasa, juntamente con la topoisomerasa 4, ¿qué es lo que logran hacer? Logran en este caso desenrollar, logran girar en este caso el ADN, de tal forma de que se encuentre así como estamos viendo acá, un ADN totalmente desenrollado. ¿Para qué nos sirve desenrollar el ADN? Para que a partir de ello y a partir de diferentes procesos, ¿qué es lo que va a pasar? Que en este caso van a ser posible la replicación de esta forma que estamos viendo acá. Entonces, la replicación es posible gracias a la DNA girasa y a la topoisomerasa 4. Muy importante. Bien, ahora pasemos a ver el siguiente proceso, que es la síntesis, en este caso del ARN. Para ello también necesitamos en este caso al ARN, como estamos viendo acá. Tenemos acá al ARN. ¿Y qué es lo que pasa? Que hacemos un acercamiento justamente en esta región y vemos que hay una enzima súper clave también aquí, que se denomina la RNA polimerasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta RNA polimerasa? Va a realizar una copia de ADN a ARN, de nucleótido a nucleótido, complementado en este caso cada uno, realizándolo de esta forma como estamos viendo acá. Entonces, a partir de ello, copia en este caso ARN a partir de ese ADN, ya que tendremos el ARN mensajero, que más adelante vimos cómo es que más atrás vimos cómo es que se procesaba posteriormente. Bien, entonces estas son las dos grandes funciones que nos interesan dentro de este grupo de fármacos, y a partir de ello ya podemos ver dónde es que funciona cada uno y cuáles serán los fármacos: metronidazol, quinolonas y rifampicina. Bien, veamos dónde es que actúa cada uno. Comencemos con el metronidazol. Este metronidazol, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué característica tiene? Que este es un profármaco. ¿Qué se refiere cuando dicen que es un profármaco? Que en este caso es un fármaco que no está activado totalmente. ¿Y dónde se va a activar? Se va a activar justamente cuando ingrese en este caso a la bacteria y justamente se dirija al ADN de la misma. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con este fármaco? Que viaja a partir de la membrana y a partir de diferentes procesos enzimáticos, este logra ser activado y por ende logra ser bastante tóxico, provocando diferentes reacciones en el ADN. ¿Y qué es lo que va a provocar en palabras simples el metronidazol en el ADN? Va a provocar en este caso diferentes cortes en el mismo, en palabras simples se podría decir, va a romper los enlaces del mismo, dejando al ADN de esta forma. Y en este caso, miren, si el ADN está totalmente roto, totalmente quebrado, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues ya no va a haber más síntesis de DNA, no va a haber replicación, ni tampoco va a haber en este caso mayor síntesis de RNA mensajero, y por ende vamos a eliminar a la bacteria. Bien, ahora pasemos al siguiente fármaco, que son en este caso las quinolonas. Las quinolonas, que al igual que el metronidazol, van a pasar en este caso a partir de la membrana y van a llegar al citoplasma. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a dirigirse justamente donde se encuentra el ADN y van a inhibir ¿a quién? A la enzima que hace posible en este caso la replicación en un principio, que es en este caso esta que estamos viendo acá. Entonces inhibimos tanto a la DNA girasa como a la topoisomerasa 4. Ese es el mecanismo de acción de las quinolonas. Y ahora imagínense que si en este caso están inhibidas tanto el DNA girasa como la topoisomerasa 4, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a poder desenrollarse este ADN. Y si este ADN no se logra desenrollar, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a haber una replicación de forma correcta y por ende no va a haber una síntesis de ADN. Así es como interfiere en la síntesis de ADN o inhibe la síntesis de ADN. Bien, y finalmente pasemos a ver a la rifampicina. La rifampicina, que igual va a viajar hasta el citoplasma y va a dirigirse justamente donde se encuentra el ADN, pero en este caso va a inhibir a otra enzima muy importante, y sí, va a inhibir a esta enzima que es la RNA polimerasa, que en este caso realizaba la copia a partir del DNA del RNA. Entonces, si en este caso no realiza esta copia, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a ser posible una síntesis del ARN, muy importante. Entonces, así es como se inhibe la síntesis del ARN, y pues así es como funcionan cada uno de estos fármacos. Bien, entonces a partir de ello ya podemos ver y entender en este caso cómo memorizar cada uno de estos fármacos, ya que ya entendimos el mecanismo de acción. ¿Y cómo los vamos a memorizar? A partir de una imagen muy bonita, que es esta que estamos viendo aquí.
que básicamente nos recuerda el amor que siente el Hombre Araña por Mary Jane. Bien, entonces debemos recordar acá básicamente esa palabra, que Peter Parker quiere a Mary. Básicamente debemos recordarnos simplemente eso, quiere a Mary, dividido de esta forma, donde cada sílaba tiene una característica en específico. Ki de quinolonas, me de metronidazol y ri de rifampicina. Entonces cuando alguien te pregunte cuáles son los fármacos que interfieren en la síntesis de ARN y ADN, tú debes hacer un viaje y recordarte del Hombre Araña y recordar todo el amor que tiene él hacia Mary Jane. Entonces el Hombre Araña o Peter Parker quiere a Mary, nada más. Ki de quinolonas, me de metronidazol y ri de rifampicina, muy importante. Bien, ahora pasemos a ver al último grupo de fármacos, que son en este caso los inhibidores de las vías metabólicas, que están compuestos por dos grandes grupos, que son las sulfonamidas y el trimethoprim. Para entenderlo de la misma forma, veamos primeramente el mecanismo de acción. ¿Dónde es que actúan? Actúan a este nivel, al nivel de las rutas metabólicas que ocurren dentro de la misma. Entonces hagamos un acercamiento a que tenemos al citoplasma, a que tenemos a la membrana citoplasmática y a que tenemos en este caso a la pared celular. Como dijimos en un principio, en este caso las células no son capaces muchas veces de recuperar o de generar en este caso componentes que les sirvan a ella misma para su supervivencia. En cambio las bacterias, como en este caso las que estamos viendo acá, ¿qué es lo que hacen? Que son capaces de sintetizar y de metabolizar componentes que sirven para su supervivencia. Componentes como ¿cuál principalmente? Como en este caso el ácido fólico. ¿A partir de qué? A partir de la activación de las vías metabólicas del ácido fólico dentro de la bacteria. ¿Y por qué es tan importante este ácido fólico? Porque este es básicamente el precursor de diferentes purinas y pirimidinas que forman parte del ADN y el ARN. Por lo tanto, si se daña este metabolismo, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues por ende no va a haber ARN, no va a haber ADN y por ende la bacteria va a llegar a morir. Bien, muy importante. Entonces, para entender esto debemos entender cómo es el metabolismo del ácido fólico dentro de la bacteria. Entonces, para eso veamos esto. El ácido fólico se metaboliza a partir de ¿quién? A partir del ácido pava aminobenzoico que se adiciona a la pteridina, y estos dos juntamente con la enzima dihidroteroato sintetasa logran formar lo que se denomina como el ácido dihidroteroico. Bien, este ácido dihidroteroico con ayuda del glutamato formar lo que se denomina como el ácido dihidrofólico. Acá, si nos podemos dar cuenta, ya tenemos el ácido fólico, esto es muy clave. Bien, ahora este ácido fólico con ayuda de la enzima dihidrofolato reductasa va a llegar a formarnos lo que se denomina como el ácido tetrahidrofólico. Entonces ya a partir del metabolismo logramos formar en este caso el ácido fólico, y este ácido fólico que era muy clave. ¿Por qué? Porque a partir de él formábamos tanto las purinas como las pirimidinas, purinas como en este caso la guanina y la adenina, y pirimidinas como la timina. ¿Y por qué son tan claves estas? Porque nos ayudaban a formar el ADN y el ARN, muy clave. Bien, entonces a partir de ver esto ya podemos ver dónde es que actúan cada uno de estos fármacos. Primeramente las sulfonamidas. ¿Qué es lo que van a hacer las sulfonamidas? Van a venir justamente donde se encuentra esta enzima y van a llegar e inhibirla. Entonces, si esta enzima está inhibida, ¿qué es lo que va a pasar? Que el ácido dihidroteroico no se va a lograr formar y por ende tampoco el ácido dihidrofólico. De esta forma se inhibe en este caso la síntesis de ácido fólico. Si este no se forma, no se forman purinas ni pirimidinas, no se forma ADN y por ende la bacteria va a llegar a morir. Bien, pasamos al siguiente fármaco, que es el trimethoprim. Ese trimethoprim que va a tener una función bastante parecida y es la de inhibir en este caso a la dihidrofolato reductasa, como estamos viendo acá. Bien, el trimethoprim viene e inhibe a la dihidrofolato reductasa, y si esta enzima es inhibida, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a poder formarse el ácido tetrahidrofólico, y si este no se forma, no hay purinas, no hay pirimidinas, no hay guanina, timina, adenina y no hay por ende ADN ni ARN, muy clave. Entonces, a partir de este mecanismo de acción y actuando justamente en estas enzimas, lo que hacen estos fármacos es en este caso llegar a dañar a la bacteria y provocar la muerte de la misma. Bien, entonces a partir de ya entender este último grupo de fármacos, veamos cómo es que memorizamos estos fármacos a partir de mnemotecnias. Y la mnemotecnia que debemos recordar es básicamente esta imagen. ¿A qué le recuerda esta imagen? Nos recuerda básicamente a la Navidad. Es que vemos aquí a Santa Claus con su trineo. Bien, entonces esa básicamente es la palabra que debemos recordar, su trineo. Bien, entonces cuando alguien te pregunte cuáles son los inhibidores de las vías metabólicas, tú recuerdas a Papá Noel, recuerdas a su trineo y pues ya tienes ahí básicamente los fármacos. Veamos cómo funciona. Su
y tri. Su de sulfonamidas y tri de trimethoprim. Así de sencillo es como ya logramos memorizar cada uno de los fármacos. Bien, y con esto pues llegamos al final de todos los fármacos antibióticos. Y antes de terminar, quiero que hagamos un repaso para ver si realmente te sirvió y entendiste a detalle cada uno de los mismos. Y repasaremos a detalle en este caso para ver si los memorizaste principalmente. Bien, comenzaremos con el grupo 1 de forma rápida. El grupo 1 que básicamente estaba compuesto por los, en este caso, beta-lactámicos. La palabra que debíamos recordar aquí era pecamos, muy importante. Bien, ahora Si querés, dejémoslo ahí y ya después lo repasamos. Bueno, ustedes gracias por unirse y ahí repasamos otro día. Sí, sí, sí. Bueno, onda, mucho. Gracias.